Muy buen comienzo de semana para todos. Arrancamos un nuevo Distintos Parecidos en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy le vamos a dar el espacio a un tema que tiene que ver quizás con, podríamos hablar de la forma de vida que tenemos, ¿sí? Los modos de producción, las formas de consumo. Hablamos de que de a minutos por hora generamos miles y miles de kilos de basura, ¿sí? De residuos, de distintos géneros, ¿sí? Basura de distintos géneros. Utilizamos recursos finitos muchas veces para generar productos que los usamos tan solo una vez. Y los productos que los podemos seguir usando, cada vez su vida, ¿sí? Su vida de uso, cada vez se acotan más. Y generamos eso, ¿no? Basura. ¿Y qué consecuencias genera esa basura? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos gestionar? Porque la generamos con mucha facilidad, pero ¿cómo la gestionamos? A eso le vamos a dar lugar hoy en Distintos Parecidos al reciclaje. Y así arrancamos. Vamos a hablar ahora del reciclado de residuos, una tarea fundamental para el cuidado del medio ambiente. Estamos en el Centro Experimental de Vivienda Económica. En este centro de investigación estamos trabajando con componentes constructivos elaborados con materiales reciclados. Y hemos desarrollado ladrillos en los cuales estamos utilizando el plástico PET, que es de polietileno terftalato, que es el que está en las botellas descartables de bebidas. La utilización de las miles de toneladas de desechos anuales como consecuencia de la actividad humana es una tarea en la que trabajan investigadores de todo el mundo. En el caso de la industria del papel, la producción de 300 millones de toneladas al año no solo preocupa por el daño que conlleva al medio ambiente, sino porque su consumo está aumentando desmedidamente. Tratando de hacer las cosas distintas y teniendo como ADN de nuestra actividad el medio ambiente. Porque como se viene trabajando en la forma tradicional o la falta de controles ambientales que se deberían ejercer para todo tipo de actividades en la provincia, que hayan empresas como la nuestra o otras empresas con estos emprendimientos encarando la forma de solucionar ese problema, porque hay muchísimos residuos, en nuestro caso electrónicos, en los vertederos ya instalados. En los últimos años, la Argentina demostró ser uno de los países con mayor tasa de deforestación. Sus principales causas son el avance no planificado de la frontera agropecuaria, la urbanización y la extracción de materia prima para diferentes productos, entre ellos el papel y sus derivados. Se venden casi 90 millones de autos por año en todo el mundo y a eso lo tenés que multiplicar al menos por 4 si contamos la cantidad de neumáticos. Son casi 400 millones de neumáticos sin contar todas las reposiciones en autos usados. Por lo tanto, es un problema mundial. ¿Qué hacer con los neumáticos? Escalofriante desenlace de Drácula en la marina. Elisa, ¿qué rayos haces? Es para el Club de Acción Ecológica. Ganamos dinero reciclando. Ay, reciclar es inútil, Lisa. Cuando el sol estalle, este planeta estará frito. Es mejor pasar nuestros últimos días usando malos productos. No, a mí me parece una gran idea. Mezclando polietileno con poliuretano. Bueno, los Simpson, para dar un poco de contexto a esto que tiene que ver con el reciclaje, porque por supuesto también vamos a hablar de la cultura, ¿sí? En la que vivimos, de qué manera nos relacionamos, ¿sí? Con esos productos que consumimos, qué hacemos después, a qué le damos vida útil y por qué dejamos de creer que algo deja de tener esa vida útil, cómo lo podemos empezar a usar de otra manera, ¿sí? Para justamente, ¿no? Ir a otras consecuencias en el impacto, sobre todo en el medio ambiente, también lo veíamos así en el clip. Vamos a hablar de todo esto con nuestros invitados. Está con nosotros Farid Najim. Muchas gracias, Farid, por estar presente. Creador de Reciclar, que es una empresa que se encarga de muchas cosas, pero tiene que ver justamente con la gestión de los residuos electrónicos. Exactamente. Algo para darle el puntapié inicial. No, sí, nos encargamos de los residuos electrónicos, que considero que son los residuos más nocivos que tenemos los seres humanos. Bien. Y hay mucha falta de cultura en el tema del tratamiento de estos residuos. Entonces la gente cree que mágicamente los residuos electrónicos desaparecen y lamentablemente van a parar a nuestros vertederos de cielo abierto, tanto canal formal como informal, porque si vos sacás el residuo, una computadora a la calle, desaparece de tu puerta.
Pero no desapareció del mundo. Pero no desaparece del mundo, exacto. Bien, ahí vamos a seguir. Muchas gracias, Farid, por estar presente. Está también con nosotros Macarena Randis. Muchas gracias, Maca, por estar presente. Ella es la coordinadora del programa de Economía Social y Ambiente de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, depende de la Secretaría de Extensión. Maca, muchas gracias por estar presente. Gracias a ustedes. Y ahora los presento a los dos. Están divididos, pero en realidad vienen juntos. Está con nosotros Teray Andino. Hola. Y Santiago Juri, ambos creadores de Yuris. ¿Sí? De bicicletas reciclables, y otra empresa que también tiene ahí otro concepto de triple impacto que también lo vamos a estar explicando. Muchas gracias por estar presentes, chicos. Gracias. Bueno, vamos a ir hablando obviamente de la especificidad de cada uno, pero hablemos un poquito en general ahora de qué se les viene a la cabeza si yo les pregunto cuáles son las consecuencias de una mala gestión de los residuos. Maca. Una mala gestión de los residuos implica, por un lado, mucha basura en los basurales a cielo abierto. Por otro lado, implica mucha gente trabajando en muy malas condiciones, porque cuando uno habla de basura, habla de gente que vive de la basura. Nosotros en Mendoza tenemos 4 basurales a cielo abierto. En este momento se están tratando de cerrar 3 de ellos. Hay uno en Cacheuta, uno en Guaymallén, en Puente de Hierro, hay otro en Godoy Cruz, El Pozo, que es bastante conocido. Y hay otro que se llama El Borbollón, que está justamente en El Borbollón. En cada uno de estos basurales a cielo abierto vive gente en condiciones muy malas, viven de lo que recuperan de ahí. Y aparte de eso tenemos un montón de recuperadores urbanos en las calles, muchos de ellos desorganizados. El año pasado se hizo el primer relevamiento de recuperadores urbanos del área metropolitana y dio como resultado que habían 1.244 recuperadores urbanos, de los cuales son muchos más, lo sabemos. Entonces, por un lado, esto es a lo que nos dedicamos nosotros, claro. Por eso pongo el énfasis ahí. La mala gestión de los residuos hace que toda esta gente esté trabajando en estas malas condiciones, que no implica que no tenga que haber mucha gente trabajando del reciclaje, pero sí con una buena intervención estatal y con una buena articulación con el sector privado, todas estas personas podrían hacerlo en muchísimas mejores condiciones. Bien, ¿qué otras son las consecuencias de esta mala gestión? Si me preguntás a mí, por un lado la salud, todos estos residuos que van a parar a los vertederos tienen metales pesados, entonces nos preguntamos muchísimo por qué aumentan las enfermedades como el cáncer, y es porque estamos comiendo los mismos metales que nosotros estamos enterrando. Así que creo que eso es gravísimo. Yo siempre pienso en el planeta Tierra y lo veo como que una mala gestión nos está destruyendo. Ayer leí un artículo en el diario, creo que estábamos viendo un planeta a 4 años luz de acá de la Tierra, para irnos a habitarlo. ¿Por qué? Y la razón por qué es porque estamos destruyendo el mismo hábitat que nosotros tenemos todos los días. Porque no podemos cambiar los hábitos aparte, por eso. Porque se genera toda una bola, entonces si vos tirás la basura, sale mágicamente y desaparece, no se genera la conciencia. Entonces, ahí también. Hay que cambiar la conciencia, ¿no? Es muy grande, ¿no? Porque si hablamos de lo veíamos recién, ¿no? El sistema capitalista nos lleva a ese consumo, y a ese consumo de este paquete ya es basura, ¿no? Me comí algo y ya es basura automáticamente. Sí, pero por ahí no se le ha visto el beneficio que tiene, si hablamos del sistema capitalista, ¿no? El beneficio que tiene también tratar residuos hablando económicamente. No sé si lo que se tira se pierde en realidad. A veces se puede trabajar y mucho con eso y ser una fuente de dinero para muchas personas y trabajar en buenas condiciones también. No sé si es una mala gestión, sino es como que todavía no nos damos cuenta el potencial que tiene eso. Para mí va por ahí, porque es materia prima, ¿quieres o no? Claro, pero todavía es materia prima cuando la volvés a reprocesar, entonces tenés mucha mano de obra intensiva y muchos costos para poder volver a transformar en materia prima. Que eso es lo que uno muchas veces no ve en el tema del reciclado, que para volver a recuperar, lo que muchas veces la pregunta que te hacen, ¿por qué compro papel, por qué no puedo comprar papel virgen y compro el reciclado? Porque es más caro. Porque recuperar esa materia prima para poder volver a utilizarla tiene un costo muy alto. Entonces ahí es donde también no es tan rentable el tema del reciclado, por lo menos en lo que nosotros nos dedicamos, porque tenés muchísima mano de obra intensiva para poder separar cada uno de los metales, para poder procesarlos, plástico, metal, vidrio, lo que sea, para poder procesarlos como materia prima pura. El papel, el cartón es mucho más simple muchas veces porque el procesamiento es la compactación y después se puede volver a reutilizar. Entonces, dependiendo de qué tipo de residuo estamos hablando, es si es más rentable o menos rentable. En la Argentina los metales o los plásticos, los papeles se pagan muy bajo. También hay un gran problema en la parte industrial nuestra acá en la provincia de Mendoza, que para poder procesar los materiales tenemos que mandarlos lamentablemente a Buenos Aires. Los costos de logística son altísimos, entonces
creo que hay mucho para trabajar en la provincia para poder hacerlo, como decías vos, que sea más rentable esta industria. Hay muchísimo para trabajarlo para que sea así. Y de todas formas, sí uno tiene que pensar en el sistema completo. Sí, más allá de que esto sea rentable y que sea una actividad económica, sí es necesario reducir la cantidad de productos que se producen, reducir la cantidad de envoltorios. Tiene que haber una política de reducción en ese sentido. Tiene que haber también conciencia en las casas para poder separar. El Estado tiene que intervenir en la logística para poder generar un sistema donde se recupere la mayor cantidad de materiales, y aquellos materiales que no pueden ser recuperados, porque también hay materiales que no pueden ser recuperados, tienen que ser la menor cantidad y tienen que estar en vertederos controlados. Todo ese sistema es un sistema súper complejo y ahí es donde sí hace referencia a una correcta gestión de los residuos que tiene que involucrar todas estas partes y en la que todos, de una forma u otra, formamos parte. Entonces... Sí, ahí pienso, ¿no?, en la educación, en el cambiar los conceptos de basura a materia prima, ¿no? Exacto. La separación de origen es fundamental. Exacto. Te lo puede decir la Maca. A ver, necesitas realmente separar de origen todos los residuos para que vos, cuando vayas al proceso... Yo siempre me acuerdo de un reciclador urbano, porque cuando tenía la oportunidad de ir a hablar con gente y que me explicaba y que todos te decían lo mismo: mira, ¿para qué voy a separar? Yo en mi casa separo, hago separación de origen, me cuesta hasta con mi familia, mis padres, le digo, separen de origen, y de acá te dicen, ¿para qué? Si lo vamos a meter en una bolsa de basura y después esa bolsa de basura va a un mismo lugar. Y me acuerdo siempre un reciclador urbano que me dijo, mira, si a nosotros nos separan la bolsa y nos ponen orgánico e inorgánico, para nosotros ya tenemos la ventaja de que no tenemos que meter la mano en esa bolsa que puede tener a lo mejor una aguja, puede tener un vidrio o algo. Exacto. Y nos simplifica muchísimo el trabajo. Entonces, desde ese punto inicial de la separación en nuestra propia casa a concientizarnos en la problemática, creo que es el primer paso para poder empezar a reciclar como corresponde. Exacto. Y aparte ahora, si bien sí podemos decir que no hay una gestión adecuada de los residuos, porque aparte actualmente es competencia municipal y no es un problema municipal, sino que por lo menos es regional, ¿sí? Hay municipios que empiezan a poner puntos verdes, que empiezan a tener políticas también para separar los RAE, que lo han hecho justamente con la empresa de Farid. Hay municipios que están articulando incluso con los recuperadores urbanos, es decir, no estamos en la peor de las gestiones. Hay algunas iniciativas que están empezando a avanzar en una gestión integral, que integral implica tener en cuenta todos estos aspectos. Claro, nos falta muchísimo igual. Seguro, sí, porque si no la cadena en algún momento se corta y todo el otro proceso queda como por detrás, ¿no? Bueno, vamos un poquito a lo que hacen cada uno como para ir presentándonos y ya seguimos así como más en profundidad. ¿Qué es Yuris, Santiago? Yuris es una mezcla de... Sería una empresa que hace movilidad urbana. Nosotros nos focalizamos en que no hacemos bicicletas, sino en movilidad urbana. Porque hoy son bicicletas, mañana puede ser otra la solución para agilizar el transporte de las personas en la ciudad. Entonces, bueno, empezamos con Teray hace 2 o 3 años y reciclando bicicletas muy tiradas que teníamos por ahí, por algún vecino, algún pariente, y lijándolas a mano y pintándolas en la vereda del barrio Cano, que te contaba recién, en la sequía pintábamos y, bueno, sacábamos luz del 2.º piso. Entonces Yuri es más o menos, sería como algo con mucho esfuerzo, pero que va en un buen momento, un buen proyecto. Bien, pero empezó así en la vereda de un barrio de acá, de cerquita. Sí, de acá muy cerca. Muy cerca, y ahora se convirtió en una empresa, podríamos decirlo, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Nada, son procesos largos, pero que están buenos, porque siempre tenés que andar poniéndole un poco más de pila. Y más con lo que estamos haciendo, con lo que empezamos, digamos, que es el reciclado, que no es fácil, tenés mucha mano de obra, tenés muchos problemas para encontrar las cosas, pero está bueno porque también aportás tu granito de arena a la sociedad, digamos. Más allá de que vendiendo una bici nueva, podés estar sacando un auto de la calle, reciclándola, podés también estar sin que se haga otra bici. Entonces es doble. Optimizaste materia prima, ¿eh? Reintegrando una bici. Sí. Bien, la pregunta es, vos decís, es difícil, ¿no? Y también lo resaltabas vos, Farid. ¿Por qué es difícil, no? ¿Qué hace que el sistema sea difícil para que podamos reciclar de una manera más fácil? Ustedes ponen a nivel de empresas en términos de bicicletas,
¿Por qué es difícil? ¿Qué es lo que no pueden conseguir? Más allá de lo difícil que se hace la parte del reciclado en sí, es la parte del cliente. De que si vos le decís es reciclada, tal vez te miran y te dicen, sí, pero se me va a romper, yo quiero una nueva. Entonces a veces hay que convencerlos, hay que enseñar. Entonces a comprar reciclado en vez de comprar nuevo. Esa es la parte más difícil, me parece. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Porque vos nos contabas que hacen reutilización también de eso. Contanos un poquito. Mira, a nosotros nos pasa algo muy parecido, a veces hasta peor, porque muchas veces te dicen, pero ¿cómo? Yo te entrego esta computadora y vos la estás reutilizando y todavía la estás vendiendo de vuelta. Y nosotros cobramos por el reciclado en sí, porque somos generadores de residuos peligrosos, entonces damos un certificado de disposición final. Entonces es como un doble reto, es como explicarle a la persona, decirle, mirá, esta computadora, porque muchas veces ¿qué te pasa? Vos recibís, por decirte, una computadora que lo que le termina funcionando a lo mejor es una memoria, es un disco rígido, es a lo mejor un cooler, entonces lo que nosotros hacemos es reacondicionar eso de vuelta, como hacen los chicos con las bicis, y lo volvemos a reinsertar en el mercado, pero también con un objetivo de disminuir la brecha digital. Alguien puede agarrar y primero disminuís, le alargar el ciclo de vida al producto, es decir, a vos te faltaba la memoria de esta computadora, no se fabrica más, porque ahí es donde hablamos también de obsolescencia programada, un montón de cosas. Entonces vos agarras, tenés ese repuesto, lográs que tu computadora vuelva a funcionar, la alargaste por 4 o 5 años, y después tenemos también otra opción que se da, que es podás comprarte una compu nueva, que nos pasa a lo mejor a alguien que quiere abrir una carnicería, un emprendimiento que tiene, y te dice, mira, no me alcanza para comprarme una computadora nueva. Bueno, tenés la posibilidad de comprarte una usada. ¿Qué hacemos nosotros? Brindamos garantías, demostrándoles que le decimos, mira, te estamos dando un producto usado y te brindamos la opción de una garantía de un cierto periodo de tiempo para que vos puedas quedarte con la confianza, pero nos ha costado muchísimo lograr eso. Yo creo que es algo educativo, que también lo veo mucho más avanzado en los años que han pasado ahora con la gente que es más joven. Las generaciones, los millennials, vienen con otro chip, yo digo, que tienen eso de decir, quiero tratar de reutilizar las cosas, fijarme en lo que puedo hacer, que nos costaba muchísimo antes, que te decía, mira, me estás dando algo usado, que es una de las grandes cosas. Bueno, de no ir a la idea de que reciclaje no es mala calidad, también, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de estos temas. Estamos hablando de la gestión de los residuos, del reciclaje, de cómo reutilizar justamente estos recursos que podrían decirse que ya se han acabado, pero no. Sí, estamos viendo que se pueden reutilizar, que se pueden hacer otras cosas, otros productos con esto mismo. Y así lo que generamos es otro impacto dentro del medio ambiente y también socialmente. Nos vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Seguimos en distintos parecidos, seguimos hablando de reciclaje y les quiero dar quizás una definición de reciclaje para ir entendiendo un poco lo que hablamos en el primer bloque. Y habla de un proceso cuyo objetivo es convertir los desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Y en esto entra un factor fundamental, ¿sí? Un actor fundamental más que un factor, que tiene que ver justamente con los recuperadores urbanos, ¿sí? Que se convierte en un factor muy importante desde su función ambiental y social. Contanos un poco, Maca, qué hacen desde el programa y bueno, hablemos de esto, ¿no? Del rol fundamental del recuperador. Me haces romper el hielo después de cada... Bueno, los recuperadores urbanos son, como bien vos decías, actores fundamentales. Por un lado es gente que se quedó sin trabajo y que ha encontrado en esta actividad una manera de resolver la vida cotidiana, ¿sí? De resolver su manera de vivir. Hay distintos casos, hay recuperadores urbanos que vienen de hace generaciones y otros, muchos, que se quedaron sin trabajo en el 2001, en una crisis que atravesó la Argentina muy importante y que, bueno, han tenido una trayectoria haciendo esto. Fundamentalmente generan empleos, no empleos, sino generan trabajo, ¿sí? Generan ingresos. Por otro lado, disminuyen la cantidad de basura en los basurales a cielo abierto. ¿Qué más querés que te diga? No sé qué más. ¿Cómo trabajan, ponerle desde el programa? Desde la universidad, claro, desde la universidad nosotros trabajamos en 3 niveles. Trabajamos en un nivel micro que le llamamos, trabajando con las organizaciones de recuperadores urbanos. Hasta el momento en Mendoza se han creado 5 organizaciones. Algunas ya son cooperativas y otras están transitando el camino a la cooperativización.
Nosotros en el trabajo micro lo que hacemos es fortalecer a la organización, colaborando con el armado de un logo de la marca, una estrategia de comunicación, revalorizando incluso al interior de la organización el rol que ellos ocupan, porque en un primer momento lo hacen por la subsistencia, y después se empiezan a dar cuenta que eso que están haciendo tiene un valor social y ambiental muy importante, entonces también trabajamos con eso. Hemos generado proyectos de articulación para que se financien maquinarias para las plantas, gestionamos un programa de trabajo autogestionado que es para que cobren un complemento salarial, porque de hecho no llegan al salario mínimo vital y móvil, incluso muchas veces llegan a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Si uno piensa en la cadena de valor del reciclaje, los recuperadores urbanos están muy en la base y son los actores más explotados. Ellos de hecho no ganan, o sea, apenas cubren, ni siquiera cubren sus necesidades básicas, vamos a decirlo así. Con la organización empiezan a lograr esto, empiezan a lograr también vincularse con otros actores. Nosotros también trabajamos en un plano meso que le llamamos, que es la articulación justamente de las organizaciones en sus territorios con instituciones públicas, con escuelas, con jardines, con centros de salud, etcétera, y con las otras organizaciones de recuperadores urbanos. De hecho, hace un par de semanas se reunió la recientemente creada Asociación de Cooperativas de Recuperadores Urbanos, que es una asociación a nivel provincial, de la cual forman parte. Y por otra parte también trabajamos en el plano macro, que tiene que ver con la colaboración con la construcción de políticas públicas para el sector. Todo esto no lo hacemos solos, la universidad lo hace articuladamente con la Dirección de Innovación Social y Desarrollo Sostenible, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el programa Nodos, que depende del Ministerio de Producción de la Nación. ¿Cómo es la articulación con empresas o si se llega a ese nivel también, ¿no? Para generar esa sinergia entre empresa y recuperador, digo, ¿cómo llega esa materia prima hasta ahí? La Dirección de Innovación Social en eso ha sido un articulador súper importante, porque está el programa de empresas más B, que son empresas con conciencia social, podríamos decirlo. Después los chicos nos pueden explicar mejor qué son. Ahí vamos a eso. Donde sí se ha generado la articulación con las empresas, ya sea como grandes generadores, o como también, no sé, la empresa Cinca, por ejemplo, ahora está articulando con los recuperadores de Guaymallén para que tengan un espacio donde reunirse en su lugar. Después Reciclar puede contar su experiencia también con los triunfadores que están haciendo ahí una articulación. Después, no sé, hay bancos a los cuales van los recuperadores a buscar los materiales reciclables. Esas vinculaciones las hemos hecho, pero fundamentalmente se hacen más desde el Estado. Bien, vamos un poco a eso, ¿no? La empresa, la visión de la empresa, si creen que ha ido cambiando esta conciencia desde las empresas que ya vienen desde hace mucho tiempo y las que se empiezan a generar, que ya vienen quizás con otra visión. Uno de los conceptos es la empresa de triple impacto. ¿Cómo explicarías todo esto que se empieza a generar? Mira, yo creo que las empresas que están generando ahora ya vienen con el ADN del triple impacto. Creo que ya hay una mayor conciencia de que uno tiene que hacer buenas prácticas y esas buenas prácticas implican lo ambiental, lo social y obviamente lo económico. Yo siempre digo que con los 10 años que llevamos de trayectoria, que el sueño uno tiene que vivir, si no es imposible vivir del sueño, o sea, no se puede cumplir ese sueño, entonces tiene que también pensar en esa parte económica, que no es una mala palabra. Creo que el tema de las empresas B trajo eso, de considerar también la parte ambiental, o sea, la parte ambiental, social y económica. Ha avanzado muchísimo en estos últimos 4 años. Bueno, acá justo Mendoza el año que viene también va a haber un congreso o una reunión internacional, va a ser parte de Mendoza, que se ha decidido que el sistema B se realice acá. Van a venir distintas partes de la Argentina y de distintos países a que se dé el encuentro acá. Está trabajándose muy fuerte desde la parte de gobierno con sistema B. Se planteó acá, creo que también por el ecosistema que tenemos. Hay varias empresas B acá en Mendoza, que yo creo que éramos B desde antes de que apareciera la certificación para nosotros, pero porque es la verdad. Así que lo veo como muy bueno. También hay cambios de políticas de las empresas que son más antiguas con el tema ambiental. Algunos lo hacen por moda, otros lo hacen por apariencias, que para mí
lo importante es que se esté haciendo, ¿me entendés? Porque lo voy viendo que en los 10 años que llevamos trabajando, por lo menos puedo hablar de mi caso particular de reciclar, empresas que antes no trabajábamos con EDOS, solo EDOS con su propia voluntad nos han llamado para poder hacer una disposición correcta de sus residuos electrónicos. Cuando antes, como estábamos hablando con Maca fuera de aire, te agarraban y te decían, lo doné a una escuela. Y vos agarrabas y se sentían los empresarios que, ay, lo doné a una escuela, qué bueno, y después la escuela te llamaba a vos para decirte, che, mirá, tengo 55 computadoras que las cuales una funciona, ¿qué hago con las otras 54? Y vos hablabas con el director de RC en ese momento y te decía, no, yo hice una donación increíble, y sabían que era mentira. Claro. Y eso ya se ha empezado a cambiar. Ya directamente te empiezan a decir, bueno, mirá, sabemos que queremos trabajar con vos, vos podés plantear de las computadoras que te damos, donar tantas a tales escuelas. Entonces, lo veo como en los años que han pasado muchísimo mejor y hay muchas más oportunidades en el tema de triple impacto. Bien. También yo creo que tiene que ver con que nos estamos haciendo conscientes de que nuestros recursos no son infinitos, son escasos y que algo tenemos que hacer. Creo que en términos sociales la gente empieza a concientizarse también un poco en eso, y yo creo que justamente empresarios así jóvenes son los que vienen también con esa cabeza, pensando en hacer una empresa que no sea la empresa tradicional que solamente genere ingresos, que busque solamente la ganancia, ¿no? Exacto. Sino que genere un impacto de otro tipo en, que te en el empezás a dar territorio. cuenta, a ver. O que, sí, que busque la ganancia, pero que sea una ganancia para el medio ambiente también, no solo la económica. Exacto. O sea, la ganancia no tiene que ser, como dijo él, algo malo, algo mal visto, sino que, bueno, sea una ganancia para varios protagonistas, digamos, de lo que significa una empresa. Exacto. O sea, solo ganancia económica. Exacto, que es una disputa incluso en el término de ganancia. Que Exacto. Está buenísimo pensar que la ganancia no es solamente monetaria, sino pensar que con el ambiente ganamos todo. Ojalá pensáramos todos. Es que sin planeta, no, yo siempre, siempre hago lo mismo, sin planeta no existimos. A ver, es intangible, pero a la vez muy tangible. A ver, los inviernos más cortos, el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, ¿quién los crea? Nosotros lo creamos. Y lo creamos por un consumo desmedido, y en eso sí yo creo que estamos cambiando, estamos madurando como sociedad y creo como seres humanos, que nos empezamos a dar cuenta que los recursos son escasos y empezamos a pensar en las generaciones futuras. Yo creo que las generaciones de antes era como que se creía que todo era infinito. Ya. Entonces, bueno, lo consumo, no me importa, no sé a dónde va, lo dejo bajo la alfombra y todo eso. Y creo que ya venimos con un chip distinto, que eso a mí me apasiona y creo que todos los días me levanto pensando en eso, diciendo se están cambiando las cosas y lo vamos viendo. Y lo vamos viendo también con resultados. Nosotros tenemos muchas métricas dentro de la empresa que vamos mirando cómo hemos ido avanzando en los 10 años que llevamos y vas viendo cómo cada vez hay un mayor comportamiento de la gente hacia el medio ambiente. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esas métricas? ¿Qué número podrías llegar a dar? Y nosotros venimos creciendo, por decirte, un 10% anual en lo que es descontaminación de los residuos electrónicos. Nosotros le llamamos descontaminación a los residuos que recibimos en la empresa. En vez de decir recolectar, porque sabemos que ese residuo va a descontaminar, por eso lo hemos cambiado. Claro. Y cuando hablamos dentro de la empresa, todos decimos que es descontaminación, porque ya desde el vamos decimos estamos descontaminando. Y va creciendo año tras año. A ver, yo siempre soy medio positivo, nosotros no llegamos ni al 1% de lo que se genera en Mendoza de los residuos electrónicos. Falta muchísimo trabajo y muchísima conciencia, pero al ir viendo que año tras año, nosotros ahora vamos a cerrar el año en casi 300.000 residuos electrónicos que no nos contaminan más a todos los que estamos acá y a todo el planeta, pues lo veo macro. Y es un gran logro, desde que empezamos con la primera computadora, que era la que estaba en el placar de mi mamá, a las que, viste que tenemos los garajes, tenemos las sellas. La mía, la verdad, la nuestra fue una computadora dentro del placar de mi mamá, y dije, leyendo un artículo, che, es verdad, fui a abrir, había una computadora adentro. Y era verdad. Entonces, bueno, también es importante. Una de las cosas que también creo que tenemos nosotros ahora es que hemos parado de decir que lo arregle el otro, que es culpa del Estado. A ver, ¿y yo cuál es mi culpa? ¿En qué me hago cargo? Yo eso sí lo veo también con los que estamos sentados acá, que decía, a ver, ¿cómo lo arreglo? En vez de decir que me lo arregle el otro, que antes era, y bueno, es un problema de otro, no es problema. No, es un problema de todos. Todos no nos damos cuenta que estaba ese problema tampoco. No era un problema directamente. O no lo consideraba ahora se empezó a considerar un problema y ahora se estará buscando soluciones para eso. ¿Y creen que esas respuestas que ustedes decían, bueno, algo se empieza a hacer, ¿no? Nos falta mucho, pero algo se empieza a hacer, por ejemplo, desde el Estado? ¿Creen que eso es una iniciativa por parte del Estado o es parte de esa presión, quizás, o esa demanda que se empieza a generar desde esa conciencia que dicen ustedes, con la que ya empezamos a venir, ¿no?
quizás las generaciones más nuevas Yo creo ya que lo tienen más instalado. Son las dos cosas, también la parte, a ver, las redes sociales son un poder increíble, entonces vos podés denunciar automáticamente a cualquiera, nada más sacándole una foto, filmando. Creo que eso lo tiene muy presentes el Estado en ese sentido, entonces están mucho más atentos. Entonces eso sabés que es una presión mucho más grande. Entonces actúan muchísimo más rápido porque la consecuencia es inmediata. Y eso creo que es un gran poder que nosotros los ciudadanos no lo apreciamos, pero creo que todavía no nos damos cuenta que es un arma tan importante para... Claro, la magnitud de... Exacto. También creo que hace unos 15 años o 10 años se empezó a hablar nada más del tema. Y ahora ya como nosotros estamos tal vez en este momento estamos en un proceso de cambio, donde estamos mezclando la vieja industria con la nueva, que sería algo con un triple impacto, o reciclar. Cada uno, no sé, buscará su opción para aportar algo al medio ambiente. Y yo creo que personas más chicas o los que están naciendo ahora, cuando tengan 20 años, tal vez ni van a considerar tomar todos los recursos naturales nuevos para producir, sino ya va a ser como parte, como no sé, como nacieron con internet, también va a ser parte de decir, bueno, la materia prima es reciclada. Sí. Lo van a entender así, creo, o espero. Sí, empezar a entender que no son infinitos, ¿no? Esos recursos que quizás muchas generaciones lo que decían, lo concebían de esa manera, después otra generación más de transición, quizás podríamos ser nosotros que lo empezamos a entender, y bueno, ya otra que no, que diga, bueno, esto puede ser otra cosa, ¿no? No es solo un vaso. En vez de millennials, lo van a apuntar en vez del lado de la tecnología de cómo usan los materiales. No sé, puede ser una opción, creo. A mí me parece interesante lo que decía Farid, de que la gente también se haga consciente del poder que tiene con respecto a un plan de gestión o a aquellos malos hábitos, ¿no? Porque muchas veces se deposita en el Estado la responsabilidad también por el control, y hoy justamente los medios de comunicación nos permiten tener el control de alguna manera de aquello que está pasando e interferir. Y en ese sentido también me parece interesante plantearnos qué tipo de gestión es la que queremos o qué tipo de modelo es el que buscamos y qué problemas son los que queremos solucionar. Porque en esto también hay un montón de visiones respecto de cómo se resuelve la problemática de los residuos. Y voy a insistir un poco con la parte social, que es lo que muchas veces se deja fuera, porque justamente hay mucha gente que está viviendo de esto y que cuando se genera un programa desde el Estado, con articulación con las empresas y con la ciudadanía, es necesario, particularmente pienso, incluirlos en ese plan de gestión. Y en esto también entra en contradicción con una de las visiones que tiene que ver con la robotización o la tecnificación de todo. Que muchas veces uno dice, bueno, en Europa, ¿cómo se hace? Que es donde se hacen bien las cosas. Tienen todo con una tecnología tremenda. Ellos no tienen la problemática social que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la verdadera solución para nuestra problemática regional. Bien, bueno, más aspectos que se suman también al tema, en este caso, que tiene que ver con la generación y gestión de los residuos. Vamos a seguir hablando de esto en distintos parecidos, también desde la experiencia de los chicos, de los invitados que nos acompañan hoy. Y la pregunta, quizás para el próximo bloque, y ahí los dejo con esa invitación, que tiene que ver con cómo podemos hacer desde la casa, ¿sí? Desde cada uno en particular, cómo empieza a aportar, ¿sí? En esta buena gestión de los residuos. ¿Qué podemos empezar a hacer? Ya venimos. Último bloque de distintos parecidos, seguimos hablando de reciclaje, reutilización de materia prima. Ya la vamos a empezar a cambiar por lo menos desde ahora, en el programa ya empezamos a cambiar el concepto, ¿sí? Decía en el bloque anterior, para cerrar, bueno, ¿qué tips podemos empezar a utilizar desde la casa? Una persona que esté viendo el programa diga, bueno, hoy empiezo a hacer algo por el planeta. ¿Qué podemos empezar a hacer? Y voy a ir para allá. Miré para acá, pero me dice Lola. Voy para allá. No, porque si no me retan. Claro. No, mira, yo creo que además de la separación de residuos que podemos hacer en la casa, que es como lo más palpable, lo que más se ve, también en la elección de comprar es muy importante. Hay mucho tema de esto. O comprar, ir a empresas así, porque tienen cosas de recuperación, o
empresas con economía circular, con sistema +B, entonces también fijarse en qué es lo que estamos comprando, no que las propagandas... Sí, el consumo consciente. El consumo consciente, eso. Tal y tenía cual. una pregunta para ella, que se la iba a hacer. Justo dijiste esto, que si nosotros separamos bien los residuos desde la casa, los recuperadores urbanos no desaparecerían o tenderían a ser menos. No desaparecerían, y eso se vincula con lo que veníamos hablando antes, que en realidad si vos pensás en un plan de gestión, por ejemplo, para el área metropolitana o para una zona de la provincia de Mendoza, los recuperadores urbanos pueden ocupar distintos lugares. Pueden ser los promotores ambientales que concientizan puerta a puerta, como se ha hecho en algunos barrios como prueba piloto, aparte de quienes hacen la recuperación, la recolección selectiva de los materiales, y aparte de eso necesitas plantas de procesamiento. En esas plantas de procesamiento pueden también trabajar recuperadores urbanos. Y todo ese circuito también involucra gente que se tiene que dedicar a la limpieza de esas plantas, gente que tiene que dedicarse al arreglo de los vehículos que se utilizan para hacer la recolección. Claro. O sea, que esto lo digo muy rápido ahora, pero en un plan integral se incluyen un montón de puestos de trabajo donde pueden ser incorporadas todas estas personas. Cambiarían ahí solamente lo que están haciendo pasaría a hacer otra cosa, digamos. Pasaría a ser hecho de manera formal y en buenas condiciones de trabajo. Ellos tienen un conocimiento previo de materiales, de logística, etcétera. El tema es recuperar esos conocimientos, mejorarlos obviamente, formarlos para que se incluyan dentro de un sistema formal y mejorar sus condiciones de trabajo. Pero en realidad, por eso planteaba esta cuestión de que no siempre robotizar o no siempre tecnificar es la mejor opción cuando tenés un montón de gente que puede vivir de un sistema diferente. Mira, yo me voy a correr de mi rol, de hacer preguntas y te voy a contestar yo también, porque le decía recién que iba a contextualizar este bloque también justamente con la palabra del presidente de Coreme, que es la cooperativa de reciclaje de Mendoza, que es Mario Camperos. Y él justamente en una nota decía, hay que hacer campañas con promotores ambientales explicando la importancia de la separación en origen. No, o sea, sin verlo como una amenaza, sino como algo a implementar necesariamente, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que parte del rol. De ahí partís. A ver, el granito de arena que podemos hacer es primero separar en tu casa, después el consumo consciente, como decía él, de fijarte realmente si podés reutilizar, cuánto tiempo podés usar algo que no necesitas cambiarlo, ¿me entendés? Que va dentro del concepto de consumo consciente. Viste que te meten el tema de la moda, que tenés que cambiar la ropa, que tenés que comprarte el último celular, tenés que tener... Y ahí es donde vos, desde tu poder, porque también volviendo al empoderamiento que puede tener cada uno, podés hacer una gran diferencia tomando actitudes que son pequeñas que van a hacer cambios enormes. Eso también es lo que yo también digo de que nos ha cambiado el chip en las generaciones, que antes te decía, bueno, una gotita en el mar que va a ser hace un montón. Y todos nosotros somos gotitas. Entonces yo creo que ese es el cambio generacional, o sea, no generacional, perdón, el cambio que estamos generando en este momento. Tal cual. Y para separar en las casas hay una separación básica y súper sencilla que es entre húmedo y seco. Esa separación húmedo y seco ya hace una diferencia gigante porque los materiales no se arruinan. El papel, el cartón, cuando se mezclan con la materia orgánica, dejan de tener valor. Y es impresionante cuando separas húmedo y seco cómo la parte del orgánico es muchísimo menor el volumen y te dura mucho más en tu casa. Y lo otro es lo que vos realmente terminás sacando. Es impresionante. Lo haces una semana y te das cuenta y decís, pero ¿cómo puede ser si sacaba basura todos los días y te das cuenta que...? Yo no, porque como muchas verduras, sí, así no, que sigo sacando todo. Hace muy buena comida, eso es cierto. Es muy buena chef, sí, eso es cierto. Bien. Parece que pido mucho delivery. Mucho cartón ahí. Y si no, después hay algunos municipios en Godoy Cruz, en Capital, actualmente están empezando a ponerlos en Luján de Cuyo, donde ya han puesto puntos verdes. Incluso si te metes a la página del municipio en internet, te fijas dónde están los puntos verdes y ahí sí podés hacer una separación mayor entre todos los derivados de la celulosa, o sea, papel, cartón y vidrio y plástico. Entonces llevas eso a los puntos verdes, que aparte muchos se preguntan qué pasa con los materiales de esos puntos verdes. En todos los casos van a cooperativas de recuperadores urbanos.
Bueno, Entonces, es bueno sí, saberlo importante. porque esa falta de información a veces hace que uno descrea, ¿no? De si realmente llega al lugar donde tiene que llegar. Yendo, sí. Que es lo que decía recién Farid con respecto a que es, vos decías con respecto a tus viejos, a tus papás, que para qué voy a separar si después va a todo el mismo lugar. Es muy generalizado, ¿no? Ahora, Bueno, yo le voy a mandar al frente de mi mamá, quizás, o sea, no pasa nada. Sí. Pero digo, es generalizado ese día. Entonces, bueno, entender que ya hay una cadena que se está generando y está bueno quizás puntualizar esto de seguir comunicándolo. Sí. ¿No? Que, Ahí tal vez sí hay una falta de gestión del Estado. Es un tema publicitario, más que nada. Es muy básico, yo creo, donde te tienen que contar o mostrarte un poco más. Decir, che, lo que vos tirás va acá. Y trabajan estas 18, 100.000, la cantidad de personas que sean. Trabajan acá, son ellos, se llama Pedro, se llama Laura. Tal cual. Es como, eso sí puede ser una gestión donde hay una cierta falencia. Porque están los lugares, pero bueno, falta el conocimiento o que uno crea. Sí, y aparte también hay que decir que como he hablado de algunos municipios, es importante también ver en esto, que cuenten qué es lo que están haciendo, porque hay algunos municipios donde, por ejemplo, no se revaloriza o no se ve el rol de los recuperadores urbanos. Y por ejemplo en Capital, lo voy a decir, no los dejan entrar, les quitan, incluso a Coreme le han quitado la camioneta, que tiene la camioneta ploteada, van con uniforme, tienen credencial, están en regla y así todo les han quitado muchas veces la camioneta. Lo mismo sucedió con el camión de Godoy Cruz, donde iban los triunfadores hace unos pocos días. Entonces es importante que, si bien dentro incluso del municipio hay mucha gente que quiere hacer algo con los recuperadores, evidentemente no hay un acuerdo y hay algunos que están condenando y volviendo delito una actividad laboral que tiene una función social, económica y ambiental sumamente importante. ¿Por qué crees que puede estar esa resistencia? Habría que preguntárselos a ellos porque yo realmente no lo comprendo. Bien, no hay una hipótesis ni siquiera ahí. No se ve bonito. Claro, probablemente. ¿Qué hacemos con los residuos electrónicos o eléctricos? ¿A dónde nos llevamos? ¿En el último bloque es esto? Sí. Era verdad lo que ¿Viste? decía. ¿Viste que te digo que el último siempre nos falta? Mira, los residuos electrónicos tenemos las posibilidades de puntos limpios que tenemos con distintos municipios. Tenemos uno en Capital, en La Explanada. Después tenemos también en el Parque. Estamos trabajando con otros municipios para poder darle la posibilidad a los vecinos que lo acerquen ahí. También pueden llevarlo a nuestra propia empresa. Hacemos campañas todos los años con los distintos municipios en una fecha dada para que pueda ir el vecino y acercarse y llevarlo ahí, porque sabemos que son residuos voluminosos, que no es tan fácil movilizarse. Bien. Después de ahí, que una vez que están los puntos limpios, nosotros los recolectamos y ahí hacemos te explico todo lo que hacemos. Si querés, rápidamente. Si querés, sí. Hacemos la separación del reciclaje, que ahí es donde tenemos la parte de la separación de materiales, plástico, vidrio, metales pesados también que se incluyen ahí. El año pasado hicimos nuestra primera exportación de material, que ahí es donde está la locura que yo siempre digo. Tenemos las explotaciones mineras en las cuales extraemos metales preciosos para poder producir un celular y después tiramos el celular a la basura, ¿me entendés? Que enterrado, para después volver a sacar ese material de otra mina en vez de poderlo recuperar. El año pasado hicimos nuestra primera exportación y recuperamos los metales preciosos y ahí pudimos lograr nuestra economía circular, nuestro círculo virtuoso de lograr recuperar todos los materiales. Después tenemos una unidad de reutilización que muchas veces, como explicábamos recién, hay material que se puede dar a reutilizar, buscando disminuir la brecha digital. Alguien que no se puede comprar una computadora nueva lo puede hacer, alargarle el ciclo de vida también a esa máquina para que no se transforme en un residuo. Después, dentro de nuestra propia empresa, como nos parecía que era poco lo que hacíamos, con algunos procesos que generábamos nuestro propio residuo, transformábamos el suprarreciclaje, que hacemos agendas, por ejemplo, con discos rígidos, hacemos collares, bijú. Y la unidad para mí, que es la más importante de todas, que es la concientización. Nosotros lo que buscamos, porque si vos sos ignorante, no sos responsable. Una vez que vos te concientizás, sabés de la problemática, que si sacás tu computadora a la calle va a terminar en un vertedero y nos va a contagiar a todos, o sea, nos va a contagiar, digo contagiar pues todos los metales que se desprenden, ya queda en vos y en tu responsabilidad si lo vas a hacer o no. Entonces, todo empieza desde la educación. Entonces vamos a las escuelas, concientizamos para que estas generaciones, que dentro de un tiempo van a ser las que van a tomar decisiones, tengan ese chip que estábamos hablando recién de esto no lo puedo hacer porque me perjudica a mí y al que tengo al lado. Bien, entonces hablamos separación de residuos, llevar los residuos electrónicos, la tablet vieja, el celular viejo, a algún punto donde se pueda volver a reutilizar todo ese material que tiene, porque no se muere ahí, ¿no? Su vida útil no queda ahí nada más. Puedes recuperar casi el 100% del material, por lo menos los electrónicos. O sea. Bien.
y ahora vamos a las bicis, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer que les demos nosotros a ustedes y que después eso pueda volver, ¿no? ¿Qué materiales podemos reutilizar? Nosotros básicamente en realidad lo que reutilizamos en las bicicletas es el cuadro nada más. Porque los otros productos a veces los podemos reciclar, a veces no, y tal vez tenés un componente de que si a alguien, no sé, se le sale un freno, se mata. ¿Entendés? No es que no le anda más la computadora tal vez. Entonces tenemos que tener una cierta seguridad de poner cosas buenas, o sea, cosas nuevas que no tengan fallas, como para cuidar la seguridad de las personas, básicamente. Pero ahí tienen algo que es cierto, perdón. Sí. La rueda que no te anda es metal, que vos lo mandás a un lugar que se puede reciclar, o sea que también está reciclando esa parte. Sí, se recicla. Eso siempre lo dividimos nosotros, los residuos, que hay mucho metal, mucho acero y aluminio. Pero ahora estamos en un proyecto muy lindo donde sí se recupera casi el 90% de la bicicleta, menos el freno. Menos freno, por eso dije. Que es un proyecto que tenemos junto al Ministerio de Energía, donde nos han dado 340 bicicletas que estaban confiscadas. Nosotros las estamos, bueno, despintando todas, pintándolas de vuelta con algún color, para darle un color más moderno, más divertida a la bicicleta. Y el Ministerio de Energía las va a donar a la Dirección General de Escuela. Y la Dirección General de Escuela las va a llevar para varias escuelas rurales de la DINAF. Entonces yo creo que ese es un proyecto que está muy bueno porque habla de un triple impacto, donde hay un desarrollo económico, uno ambiental, uno social, y también de estas bicicletas confiscadas, que muchas yo calculo que vienen del robo también, eso también se le da otra vida. Son bicicletas que hace muchos años están paradas sin darle ningún uso, y bueno, por suerte se pudo ahora liberar estas bicicletas y darle un funcionamiento que tal vez podríamos hablar de un cuarto impacto, darle vida de vuelta pues, a esa traba burocrática, digamos, que se liberó, por suerte. Ese proyecto está muy bueno y creo que sí se recupera un 90% de la bicicleta. Ahí sí se puede optimizar más porque están en buena condición las bicicletas, están guardadas bajo techo, entonces... Una cosa es convencer a un cliente de que te compre una bicicleta de esas características, como dice él, y otra es también tener el apoyo del Estado para llevarlas a esos lugares. Sí, el beneficio que le das a los chicos en las escuelas rurales que pueden desplazarse con una bicicleta. Claro. Bien, y no solo eso, sino que después se las entregamos, tenemos que ir a darles un curso de cómo parcharla, cómo arreglarla, cosa de que también la bici esa no vuelva a ser una bici de 3 meses de uso y porque se pinchó no se usó más, que muchas veces pasa eso. La bici que la compramos una vez, se pinchó y quedó. Darle las herramientas también para que sea uno el que tenga una participación más activa en eso que está obteniendo, en este caso una bici. Que sea responsable de su bici. Claro, hacete cargo. Bueno, iniciativa, voluntad, creatividad, son muchas las palabras que podrían definir este programa. Yo les agradezco mucho porque han estado acá, ha sido muy dinámica la charla y el mensaje, me parece que está buenísimo que lo que están haciendo y que se animen también a contarlo. Lo decíamos, la parte de la comunicación también es fundamental para que el sistema también siga funcionando de esa manera. Muchas gracias, Farid. Muchas gracias, Teray, por haber estado acá. Muchas gracias, Maca. Santi, muchas gracias por haber estado presente. Gracias a vos. No queda mucho más para decir, nos tenemos que ir. Pero bueno, quizás el mensaje es ese, saber que todo lo que hacemos tiene un impacto y que aunque sea pequeño, eso que creemos que estamos haciendo sea pequeño, no lo es. Algún impacto va a tener, por supuesto, a mediano, a corto y a largo plazo. Así que, bueno, ese es el mensaje de este programa, entender que los hábitos de consumo, de comer, de lo que sea, tiene ese impacto. Así que bueno, ese es el mensaje. Nuevamente gracias a nuestros invitados, a ustedes por estar ahí. Nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.